Pues tenemos 15 participantes el día de hoy. Pues buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta serie de sesiones que estamos organizando Asociación Mujeres y Conservación. Y hoy tenemos como invitada a Nélida Villaseñor, es nuestra segunda invitada. Ayer tuvimos ya una sesión y nos va a hablar sobre el tema de ecología en la ciudad. Entonces la vamos a dejar que ella se presente y nos platique. Vamos a estar recabando, checando sus preguntas a través del chat. Por lo pronto, pues todos vamos a continuar en mute para no interrumpir la sesión. Y al final, pues vamos a tener este espacio para poderle hacer preguntas o atender las preguntas que hayan hecho a través del chat. Adelante, Nélida, y bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias, Sofi. Muchas gracias a todas por darme la oportunidad de presentar lo que hago. Y bueno, mi nombre es Nélida Villaseñor, yo soy de Chile, soy médico veterinario de formación, pero siempre me interesó la ecología y la conservación de la naturaleza, así que estudié un magíster en áreas silvestres y conservación, y después, gracias a un programa del gobierno de Chile, me fui a estudiar un doctorado a Australia, un doctorado en medio ambiente. Y luego, a mi regreso a Chile, he trabajado y he desarrollado la línea de investigación de ecología urbana, y esto dentro de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Bueno, en particular a mí me interesa realizar investigación ecológica en ecosistemas urbanos, porque la urbanización es una de las principales amenazas para la biodiversidad. Y de hecho, es una de las principales amenazas para los vertebrados terrestres, ¿ya? Esto es después de la agricultura y de la explotación forestal. Y por ejemplo, como vemos en la figura, una vez que un área se designa para ser urbanizada o se urbaniza, hay una fuerte modificación del ambiente. Toda la vegetación se remueve y el suelo se cubre con superficies impermeables como pavimento y luego construcciones, y esto involucra un fuerte cambio ambiental y por lo tanto la pérdida de hábitat para múltiples especies. Por lo tanto, es importante generar evidencia científica que nos ayude a manejar estos ambientes para que sean más amigables con la fauna del lugar. Bueno, otro motivo por el cual me interesa realizar investigación ecológica en ciudades es porque al conservar biodiversidad en ciudades también podemos contribuir a restaurar el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Y de hecho, bueno, todos sabemos que cada vez más humanos viven en ciudades y este abandono desde el mundo rural al mundo urbano ha causado una desvinculación del ser humano con la naturaleza. Y hay muchos autores o investigadores que postulan que esta pérdida del vínculo ser humano-naturaleza es una de las principales causas que nos tienen en la crisis medioambiental actual. ¿Ya? Por lo tanto, conservar biodiversidad en ciudades nos ayudaría a crear un ciclo de afección respecto a la naturaleza, crear mayor interés en conservar biodiversidad y también a promover acciones de cuidado del medio ambiente. Bueno, como les contaba, yo realicé mi doctorado en Australia, y bueno, ahí fue cuando comencé a trabajar en ecología urbana, ¿ya? Y básicamente lo que buscaba en mi investigación era generar evidencia científica para que los manejadores y los planificadores pudieran tener información sobre cómo crear ciudades más sustentables y también más amigables con la naturaleza. ¿Ya? Entonces yo estudié diferentes factores que influían tanto en la abundancia como en la ocurrencia de diferentes especies animales. Estudié anfibios y también estudié mamíferos. ¿Ya? Ahí ven algunas fotos, por ejemplo, de mamíferos arbóreos, mamíferos de suelo. Y mi investigación generó 5 publicaciones científicas, y esto demuestra que entonces realizar investigación en ecosistemas urbanos no es tan solo importante para manejadores
y para planificadores urbanos, sino que también es importante para la comunidad científica internacional. Bueno, a mi regreso a Chile, eso ya hace 3 años, me gané un proyecto para hacer un postdoctorado, y en este postdoctorado he estudiado la relación entre el arbolado urbano y la diversidad de aves en la ciudad de Santiago. Y bueno, la ciudad de Santiago, bueno, es la capital de Chile, y es un sitio donde es importante realizar acciones de conservación. ¿Y por qué? Bueno, porque primero se emplaza en un hotspot de biodiversidad, es un área que concentra un alto número de endemismos, pero la superficie del suelo ha cambiado dramáticamente. Y también la ciudad de Santiago es una de las 8 grandes metrópolis de Latinoamérica. Por ejemplo, tiene más de 6 millones de habitantes y concentra el 35% de la población del país. ¿Ya? Por lo tanto, es importante generar evidencia científica en esta ciudad para ayudar a conservar también las especies de estos sistemas, y que el desarrollo urbano no genere tanto impacto en estos sistemas, que es sumamente importante para la conservación no solo de Chile, sino que la conservación a nivel global. Bueno, términos muy generales, algunos de los métodos involucrados en el estudio incorporaban la clasificación de la vegetación leñosa, esto a través de imágenes satelitales. También a través de la ciudad se generaron más de 400 puntos de muestreo, donde se muestreó tanto las variables del hábitat, como también se registraron las aves que estaban en esos sitios. ¿Ya? Y en particular este esfuerzo de muestreo es uno de los más grandes que hay en la ciudad de Santiago, y esto, bueno, se realizó en época reproductiva y no reproductiva, y durante 2 años. Por lo tanto, la calidad de los datos que generamos es bastante buena. Y una de las principales preguntas que me interesaba contestar es cómo influye la cantidad y la agregación de la cobertura de la vegetación leñosa en el paisaje sobre la riqueza de especies de aves nativas. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, vemos que a medida, el primer gráfico que está en azul, que a medida que aumenta la cobertura de vegetación leñosa en el paisaje, también aumenta la riqueza de especies de aves nativas. Sin embargo, cuando miramos qué pasa con el arreglo espacial de esta vegetación, por ejemplo, si esta vegetación está dispersa a través de árboles aislados o bien está concentrada en un parque, la verdad, el arreglo espacial no fue tan importante para la riqueza de especies de aves nativas. ¿Ya? Y ahí vemos el gráfico de la derecha, que es una línea, la verdad, casi horizontal, por lo tanto es independiente y no mostró significancia estadística. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que para promover una mayor riqueza de aves nativas en la ciudad, lo que necesitamos es aumentar la cobertura de las especies leñosas, ya sea de árboles y arbustos en la ciudad. Y no importa tanto dónde ocurre esto, no importa si es a través de jardines pequeños o a través de la vegetación vial o en una plaza o en un parque. ¿Ya? Lo que importa es aumentar la cobertura. ¿Ya? Eso va a generar un impacto positivo en las aves nativas. También evaluamos cómo influye la vegetación leñosa sobre la diversidad de aves, y aquí incorporamos las aves exóticas también. Ya están las aves nativas y las aves exóticas. Y vemos que a medida que aumenta la cobertura de vegetación leñosa en el paisaje, también aumenta la diversidad de especies de aves. O sea que a medida que tenemos, por ejemplo, un área urbana que tiene mayor cobertura, de árboles y arbustos, vamos a tener una mayor variedad de especies, y las distribuciones de las abundancias de esas especies también van a ser más homogéneas. No va a haber una sola especie dominando toda la comunidad, sino que las abundancias se van a repartir entre diferentes especies. Sí, bueno, eso era la cobertura a nivel de paisaje, y ahora lo bajamos a la escala del sitio donde nosotros evaluamos las aves, que fueron una parcela de 50 metros de radio. Y, por ejemplo, hace poco publicamos un estudio
donde evaluamos cómo influye la estructura del hábitat sobre la abundancia de diferentes especies de aves en la ciudad, ¿ya? Y aquí incorporamos diferentes variables del hábitat, incluyendo la cobertura de la vegetación leñosa. Y lo que encontramos es que entre todas las variables que analizamos a nivel del hábitat, la cobertura de la vegetación leñosa fue la variable más importante en predecir la abundancia de diferentes especies de aves. Y tuvo un efecto diferencial en aves nativas y en aves exóticas. En aves nativas tuvo un efecto positivo y en aves exóticas, perdón, un efecto negativo. Y aquí, por ejemplo, el gráfico que vemos muestra que a medida que aumenta la cobertura de vegetación leñosa, también aumenta la abundancia del zorzal, que es una especie de ave nativa. Sin embargo, a medida que aumenta la cobertura de vegetación leñosa, también disminuye la abundancia del gorrión, que es una especie exótica, ¿ya? Entonces, todos estos estudios muestran que la cobertura de vegetación leñosa, es decir, de árboles y arbustos, es sumamente importante para mantener una variedad de especies de aves en la ciudad de Santiago. Sin embargo, la cobertura de vegetación leñosa es sumamente importante, pero no es el único elemento ecológicamente importante que puede haber en las ciudades para mantener aves nativas. Y por ejemplo, tenemos los sitios baldíos que en general son sumamente menospreciados, todos los asocian a altas tasas de delincuencia, muchas veces también hay microbasurales en estos sitios, pero estos sitios, como presentan vegetación espontánea, hay recursos que las aves también pueden utilizar en estos ambientes, ¿ya? Entonces, nosotros investigamos si estos sitios baldíos que están en medio de la ciudad también pueden ayudar a contribuir diferentes especies de aves nativas. Y este es un estudio que publicamos hace poco, donde lo que hicimos fue comparar la comunidad de aves en 3 tipos de ambiente en la ciudad. Primero son las áreas residenciales, el segundo son los parques y las plazas, y el tercero son los sitios baldíos. Y lo que encontramos es que, bueno, las áreas residenciales están fuertemente dominadas por especies exóticas, donde hay una especie que domina la comunidad, que es el gorrión. Los parques y las plazas tienen una mayor representación de aves nativas, sin embargo, hay una especie que domina la comunidad, que es el zorzal. Mientras que los sitios baldíos presentaron una mayor contribución de aves nativas y las abundancias no estuvieron dominadas por una sola especie, sino que se repartieron en diferentes especies, ¿ya? Entonces, también otra cosa que encontramos que era muy interesante era que en los sitios baldíos registramos especies de aves que no son comúnmente registradas en la ciudad, ¿ya? Son más comunes de áreas rurales. Entonces, los sitios baldíos, como presentan esta vegetación espontánea, que en general son como unos pastizales bajos, proveen un hábitat que es diferente en la ciudad y por lo tanto pueden atraer una variedad de especies nativas al ecosistema urbano. Sin embargo, los sitios baldíos no han sido muy explorados en la literatura, así que si hacen cualquier tipo de estudio, por ejemplo, de aves en sitios baldíos, la verdad va a ser bastante novedoso, o de otro tipo de especies en sitios baldíos, porque siempre están asociados a estos factores como negativos, ¿ya? De crímenes, basurales. Entonces, la verdad, es como estos vacíos de información que en verdad no conocemos mucho, pero que puede ser un aporte para la mantención de diferentes especies de fauna en la ciudad. Bueno, con esto cierro. Finalmente agradecer, bueno, el financiamiento del proyecto Fondesit, que es un proyecto del gobierno que me permitió hacer esta investigación, y también la colaboración de diferentes estudiantes que colaboraron en este estudio y que sin ellos no habría sido posible la obtención de resultados ni de toda la información que generan. Bueno, y gracias a ustedes por su atención.
Bien, muchas gracias, Nélida. Está muy interesante. Vamos a dar un espacio para que las participantes puedan hacer preguntas. Ahorita aquí en el chat no tenemos todavía ninguna pregunta. Y igual si nos puedes compartir un poco, esto es sobre tus investigaciones. No sé si tengas por ahí algún otro tipo de trabajo o experiencia. ¿Cómo fueron tus experiencias ya en lo personal durante estas investigaciones que llevaste a cabo? Algo que quieras compartir sobre esas vivencias. Bueno, la verdad, quizás me gustaría mencionar que muchas veces cuando pensamos en hacer conservación, nosotros pensamos en conservar ambientes naturales. Y por supuesto eso es sumamente necesario, ¿ya? Pero también necesitamos hacer conservación en los ambientes que están modificados, ¿ya? Porque estos ambientes, estas modificaciones que el humano causa en el ambiente, son las principales causas de amenaza a la biodiversidad. Entonces necesitamos generar información para saber cómo podemos mitigar el impacto que tienen estas modificaciones del entorno sobre la biodiversidad y así también contribuir a conservar especies, no tan solo en sistemas naturales, sino que también en sistemas que son modificados. Y entonces, y claro, y esto, la conservación en ambientes modificados, es algo que ocurre de manera complementaria a la conservación de fauna o a la conservación en general en ambientes naturales. No sé si puedas por ahí quitarlo de compartir pantalla para ver si si alguien quiere comentar de manera personal o hacer una pregunta de manera personal. Aquí voy a revisar si quieren levantar su mano. Ahorita que comentaba sobre los tipos de vegetación que hay en los sitios baldíos y que resultó que había pues mayor riqueza de aves nativas o más abundantes. Me imagino que es vegetación nativa, la vegetación espontánea, o sea, la que se da en este tipo de sitios. No, no lo es. Está fuertemente dominada por especies exóticas, ¿ya? Estos sitios baldíos. Sí, no es vegetación, no es la vegetación remanente natural, ¿ya? Porque, bueno, el ecosistema acá, un ecosistema mediterráneo, ha sido fuertemente impactado, entonces es muy difícil tener remanentes de vegetación nativa al interior de la ciudad. La mayor parte de la vegetación ha sido plantada, de hecho en Santiago cerca del 80% de la vegetación, de los árboles y arbustos son especies exóticas. Entonces, claro, y la vegetación que es nativa, la mayor parte del tiempo, claro, ha sido plantada. No, y estos sitios baldíos, la verdad, sí están dominados por especies exóticas. Pero aún así, siendo especies exóticas, igual son plantas y generan recursos para las aves. Lo ideal sería, claro, tener un ambiente que fuera más parecido al ecosistema natural de acá, un tipo, por ejemplo, bosque o matorral esclerófilo. Claro, sin embargo, es muy difícil encontrar ese tipo de ambiente al interior de la ciudad, incluso alrededor de la ciudad también está altamente modificado, está altamente degradado. Entonces, pero si bien son especies exóticas, de todas formas hay producción de semillas, hay atracción de insectos, lo que atrae las aves. Ok, muy bien. Aquí tenemos una pregunta, gracias por contestar. Dice, quisiera saber qué método utilizaron para clasificar la vegetación. La vegetación a través de la ciudad. Eso fue con las imágenes satelitales. Bueno, y lo que se hizo fue una clasificación basada en objetos, ¿ya? Bueno, básicamente un programa reconoce objetos, agrupa píxeles que tienen características similares
y ahí crea un objeto y luego uno con esos objetos realiza una clasificación de la vegetación en base a los atributos de esos objetos. Porque las imágenes satelitales tienen diferentes capas de información espectral que uno puede utilizar para clasificar la vegetación. Bien, Lara tiene más preguntas aquí, nada más que no hay yo cómo quitarle el mute. Mirna, ahí le puedes... Yo se lo quito. Ah, ok, gracias. Ahí está. No. Ahí está. Ahora sí. ¿Las hago por aquí mejor o qué? Sí. No entendí. Ah, perdón. Es que como había otra pregunta en el chat, no sabía si... Ahorita la atendemos para que no se te vaya la idea de las preguntas. Ah, ok. De lo de la clasificación, nada más quería saber, ¿de qué satélite utilizaron las imágenes? Era un satélite, el WorldView 2, el WorldView 2. Okay. Sí, son imágenes satelitales de alta resolución, o sea, tienen una resolución que es como de 2 por 2 metros y de 0.45 metros por 0.45. Entonces, okay. Claro, porque para identificar la cobertura de vegetación leñosa, muchas veces en la ciudad tenemos árboles aislados que tienen una superficie muy pequeña. Entonces, por ejemplo, al utilizar una lanza, tiene un tamaño de píxel de, no sé, 30 por 30, se pierden estos árboles y arbustos que pueden estar al interior de la ciudad. ¿Ya? Fue algo que nos tomó bastante tiempo, pero lo logramos hacer. Ok. Y puedo hacer otra pregunta rapidito. Dijiste que la mayoría de la vegetación que está en la ciudad, en parques, en residenciales y en baldíos, es vegetación exótica, ¿verdad? Sin embargo, en los baldíos hay más diversidad de aves, pero ¿tú pudieras imaginar cómo cambiaría esta diversidad o esta abundancia de aves si hubiera más vegetación nativa en la ciudad en lugar de la exótica? ¿Crees que habría una diferencia o piensas que a lo mejor a las especies de aves no les importa? Siempre y cuando tengan alimento y un refugio, no va a importar tanto la especie de árbol, ¿o qué crees? Las especies de aves responden de manera diferente. Entonces, hay especies que son más sensibles a los cambios y que, por ejemplo, nosotros no registramos al interior de la ciudad ni en sitios baldíos, que están a las afueras de la ciudad. Ya hay varias especies, de hecho hay muchas aves que son endémicas, que claramente la urbanización tiene un efecto negativo y no están colonizando estos ambientes urbanos, ¿ya? Entonces, claro, hay aves que son más sensibles a estos cambios y probablemente si nosotros manejáramos los ambientes urbanos que fueran más similares quizás a la vegetación natural, podríamos atraer a ciertas aves que en la actualidad no están presentes en la ciudad. Y por ejemplo, claro, si uno va un poco, por ejemplo, en grandes parques que están como en el límite de la ciudad y que tienen una alta cobertura de bosque, por ejemplo, ahí se encuentran especies de aves que son especialistas de bosque que nosotros no registramos, por ejemplo, en el ambiente urbano. Entonces, claro, sí, por supuesto que que yo esperaría encontrar diferencias. Ahora, claro, esas son estrategias a largo plazo. Quizás sería interesante comenzar con algunos ensayos y ver qué sucede, pero la verdad yo creo que también requeriría una superficie bastante extensa. Entonces, a veces con el uso urbano puede haber
veces ser como un poco incompatible quizás con ciertas especies que puedan como manejar el ambiente urbano para que tengan las condiciones para que especies que son altamente sensibles lo colonicen, puede ser sumamente difícil. Gracias. Nada de nada. Tenemos una pregunta de Joaquín Murrieta que pregunta sobre si se han realizado proyectos demostrativos de infraestructura verde en Chile con vegetación nativa. Perdón, si se han realizado, no escuché la primera parte. Si se han realizado proyectos demostrativos de infraestructura verde con vegetación nativa. Yo conozco un proyecto que se postuló ahora, que querían realizar esto, ay, se me olvidó la palabra. ¿Cómo se llaman? Bueno, pero como la vegetación en las azoteas, con plantas nativas, iban a hacer unos ensayos, ¿ya? En particular, yo no conozco ensayos en la actualidad que ya tengan resultados en la ciudad. Sí hay planes de arborización que contemplan especies nativas y que se han estado promoviendo en los últimos años. Y eso, de hecho, ha logrado que en la actualidad la vegetación nativa alcance al menos un 11 o un 14% de la cobertura, por ejemplo, en árboles, en verdad, porque la mayoría de los proyectos que hay contemplan diferentes especies de árboles nativos. Bueno, en verdad no diferentes especies de árboles nativos, son en general, tienen como un par de favoritos de árboles, lo que también dice que, claro, necesitamos mayor quizá variabilidad en las especies de plantas nativas que están disponibles para aumentar la superficie de cobertura arbórea en la ciudad. ¿Ya? Pero la verdad, claro, un proyecto de infraestructura verde, al momento, al menos yo no tengo conocimiento más allá de los planes que hay actuales de arborización. Muy bien. Igual si alguien más tiene una pregunta, pueden poner su cámara, pueden preguntar directamente. Aquí también, bueno, me preguntaron sobre una descripción que venía de tu trabajo, que has trabajado en lo que es lo del balance entre la intensidad, superficie de edificación, que tiene que ver con cómo las formas de desarrollo urbano tendrían un menor impacto sobre la biodiversidad. No sé si ahí entra lo de la infraestructura verde o más o menos qué es lo que has abordado al respecto o qué es lo que han trabajado, ¿no? En ese sentido. Sí, eso fue parte de, bueno, fue el capítulo final de mi tesis en Australia, donde comparaba diferentes estrategias de crecimiento urbano en el paisaje que yo estaba estudiando. Entonces, el paisaje que yo estaba estudiando estaba dominado por bosques y tenía diferentes centros urbanos, que era en la costa de Australia. Y ahí yo, claro, como modelé diferentes escenarios de crecimiento urbano, porque hay diferentes formas de que el crecimiento urbano ocurra. Por ejemplo, puede ser de baja densidad de vivienda, lo que lo que puede ayudarnos por una parte a quizás mantener más vegetación dentro de estas áreas urbanas, pero por otro lado necesitamos una mayor superficie de intervención, ¿ya? Para alcanzar, por ejemplo, un número similar de viviendas, mientras que un desarrollo compacto, por ejemplo, que quizás puede ser mucho más agresivo, nos permite impactar una superficie menor del ambiente, que en este caso eran bosques y que tienen un alto valor de conservación. Entonces, claro, yo comparé diferentes estrategias de crecimiento de alta densidad y de baja densidad en este ambiente y proyecté la respuesta de los mamíferos, ¿ya? Mamíferos de suelo y mamíferos arbóreos. Y lo que encontré fue que
a pesar que un desarrollo urbano de modo, por ejemplo, de parcelas de agrado que permite mantener vegetación dentro de las áreas urbanas, este tipo de desarrollo necesita 20 veces más área para alcanzar la misma superficie que, por ejemplo, que un desarrollo urbano que es compacto, que tiene un mayor impacto, y finalmente se traduce en un mayor impacto sobre las especies de mamíferos. No sé si me expliqué bien, pero un desarrollo que es extensivo finalmente va a tener un mayor impacto sobre las especies de fauna. Y esto es porque, bueno, y de hecho hubo un rango de variables, porque hubo especies que mostraron cambios dramáticos en su abundancia. O sea, hubo especies que duplicaron su abundancia y hubo especies que redujeron en un 50% su abundancia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un desarrollo urbano que va a ocupar área, que es de bosque y son bosques de alto valor, la verdad lo mejor sería concentrar el impacto en una superficie pequeña en vez de dispersar el impacto en una mayor área, porque muchas especies, sobre todo las que son de bosques de interior, se van a ver afectadas más por este desarrollo que es extensivo, ¿ya? Pero muchas especies generalistas pueden igual vivir, por ejemplo, en diferentes tipos como de nivel de intervención. Pero en particular para las especies especialistas es sumamente dañino, es como ocupar una mayor superficie de intervención, independiente si es de baja densidad y si permite mantener otras especies en el sitio. No sé si me expliqué muy bien. Sí, sí, y pues como mencionas, son muchas variables, igual como ahorita con lo de las aves, ¿no? Cada tipo pues cada tipo de especie va a tener algo que le afecta de manera distinta. También Claro. aquí Lara nos pregunta por qué es importante que en las ciudades haya diversidad de aves. Sí, bueno, porque es importante, hay diferentes motivos, ¿ya? Primero, como mencionaba, es para reducir el impacto que tiene el desarrollo urbano sobre la biodiversidad y en este caso particular para las poblaciones de aves, ¿ya? Porque igual, a pesar de que, por ejemplo, muchas especies pueden ser generalistas, de todas formas, tenían poblaciones de aves viviendo en ese entorno y al, por ejemplo, eliminar el hábitat, de todas formas estamos impactando una población. Ya puede que no sea una población que esté en peligro de extinción, pero sí de todas formas es una población que tenía cierta abundancia y nosotros estamos modificando el entorno solamente para satisfacer como las necesidades desde el punto de vista humano. ¿Ya? Pero también tenemos que considerar que hay especies que vivían en ese ambiente y por lo tanto es importante que ellas también puedan seguir persistiendo en estos ambientes. También muchas veces, cuando, por ejemplo, si las áreas urbanas son lineales y son sumamente agresivas o demasiado diferentes respecto al entorno, pueden ser una barrera también para las especies de aves. O sea, puede que separe poblaciones. Entonces, si tratamos de hacer un ambiente urbano que sea más amigable con la naturaleza en general, no solamente con las poblaciones de aves, la verdad es que vamos a estar contribuyendo a conservar la biodiversidad. De hecho, hay un reporte de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia Política que igual, bueno, subraya que hay muchas especies que están en riesgo de extinción y cada vez son más especies que están en riesgo de extinción. Muchas veces especies de aves, o de especies no solamente de aves, sino que especies que en un momento pensamos como generalistas y sumamente abundantes, también pueden cambiar su estado, ¿ya? Entonces por eso hay que tener cuidado. Muchas gracias.
Yo tengo una pregunta. En tu esfuerzo de muestreo, ¿utilizaste la ciencia ciudadana o fuiste tú a hacer los muestreos y tu equipo? No, fuimos nosotros con nuestro equipo. Bueno, la verdad tuve bastantes voluntarios, hubo como 10 estudiantes que participaron en la toma de datos, y también hubo tesistas que realizaron sus investigaciones dentro del estudio. Así que la verdad tuve la fortuna de tener bastante ayuda de parte como de la comunidad universitaria. Sin embargo, la ciencia ciudadana, claro, es cada vez más importante y también es importante involucrarla en proyectos científicos. Y eso es quizás un paso a futuro que voy a tener que abordar. Hasta el momento no lo he hecho, pero sé que es sumamente necesario. Ok. Me gustaría preguntarte cómo evalúas tú la situación en Chile respecto a qué tanto por allá se considera la investigación científica, todo esto que vemos que arroja muchos datos relevantes, qué tanto se ven reflejados en las políticas públicas y realmente en la toma de decisiones a la hora de planificar algún espacio en la ciudad. Sí, la verdad es que todavía hay mucho en qué trabajar en términos de cómo comunicamos los resultados a los manejadores. Así, todavía, claro, no hemos logrado establecer un vínculo entre los manejadores y los planificadores y cómo se toman las decisiones a nivel de gobierno y lo que muestra la ciencia. Ahora, de todas formas, debo destacar que a pesar que es la capital de Chile, Santiago, hay muy poca información en la ciudad, de verdad, sobre todo de fauna. La información es sumamente escasa, muchas veces son pequeños estudios con un esfuerzo de muestreo muy pequeñito, entonces es difícil que estudios pequeños guíen decisiones de los manejadores. Entonces, a medida que nosotros elaboramos más investigación científica, también estamos ayudando a que los manejadores confíen más en los resultados que muestran nuestras investigaciones. Además que muchas veces investigamos algo, después hay cambios, porque hay ciertas variables que quizás no consideramos en el pasado, por lo tanto es importante siempre estar generando información científica para que también darle más confianza a los manejadores. Lo que sí quiero destacar es que en el último tiempo sí han habido instancias y se han realizado muchos seminarios donde invitan a los científicos a presentar sus investigaciones, ¿ya? Entonces hay un espacio, quizás no es un espacio muy interactivo porque son seminarios, entonces uno presenta simplemente, faltan espacios, claro, donde uno se siente con los manejadores o con los planificadores o con las personas que toman decisiones. ¿Ya? Pero también para sentarse en esas mesas necesitamos tener información que les podamos aportar de manera certera. Muchas gracias, muy interesante tu respuesta. Yo creo que es un problema a nivel global, ¿no? Lo vemos por todas partes esta situación. Aquí dice Joaquín que tiene otra pregunta. Mira aquí, vamos a quitarle el mute para que hable. No me den la palabra porque ya saben que yo hablo mucho. Hola a todas, a todos. Gracias por la exposición. Una pregunta así a nivel personal. ¿Cuál es tu recomendación para las comunidades en Latinoamérica en traer las plantas nativas a los parques, a sus casas, a las calles? ¿Qué formas de acción nos recomiendas? ¿Qué formas de acción? Pucha, la verdad,
las partes de las plantas nativas no son mi área de especialidad, entonces me siento un poco quizás sobrepasando otras áreas como para yo decir cómo traer plantas nativas a la ciudad. Lo que sí creo es que hay que enfatizar y sobre todo, bueno, yo creo que claro, sí, siempre enfatizar que las plantas nativas han coevolucionado junto a diferentes especies nativas, ¿ya? Entonces, es importante que mantengamos esas conexiones, no tan solo en los ambientes naturales, sino que también los traigamos a la ciudad, porque si mantenemos esas interacciones que ocurren, vamos a estar contribuyendo a conservar biodiversidad a diferentes niveles, ¿ya? Desde las interacciones, también las especies que están asociadas a esas plantas, ¿ya? Pero en términos generales, las plantas no es mi área de especialidad. Sale. No, gracias, está muy bien. No sé si igual dentro de tu trabajo en lo que es el desarrollo urbano, si se maneja esta cuestión, se me viene a la cabeza lo de la fragmentación del paisaje con esto que comentas de que se debe de tratar de propiciar o mantener ese vínculo entre pues el diseño urbano que tiene que ser a fuerzas, ¿no? Que hay crecimiento urbano y un poco el tratar de conservar pues las especies que hay en un lugar. Sí, sí tiene algo que ver y más o menos qué acciones tú has visto que se llevan a cabo o cuáles se llevan a cabo allá para tratar de, pues, de evitar en la medida de lo posible esta fragmentación. Perdón, pero no te oí la primera parte de la pregunta. Era sobre si parte de lo del desarrollo urbano, en estos estudios de desarrollo urbano, contemplan la cuestión de la fragmentación del paisaje. Eso fue lo que se me ocurrió cuando dijiste lo de conservar un poco lo que son especies y ciudades, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la fragmentación, la verdad se asume que las áreas urbanas, al cambiar drásticamente el ecosistema donde se emplazan, hay no tan solo pérdida de hábitat, sino que también fragmentación de esos ambientes, ¿no? Pero estudios que hayan evaluado la fragmentación en particular, producto de las áreas urbanas, en este momento no recuerdo. Sí, hay bastantes cosas respecto a carreteras, claro, la carretera, la mortalidad asociada a las carreteras, y lo que sí es que al interior de la ciudad no se ha estudiado mucho el efecto que tendría la configuración de los elementos, por ejemplo, de la estructura verde o del arbolado urbano al interior de la ciudad. Eso, al interior de la ciudad, claro, no se ha investigado mucho. Ahora yo traté, parte de mi investigación con el arbolado urbano, hablaba sobre el arreglo espacial. Y la verdad, para las aves que yo registré en la ciudad de Santiago, este arreglo espacial no sería importante. Sin embargo, está como en el colectivo, yo creo que de todos, el incremento de la conectividad es bueno para diferentes especies. Entonces, hay proyectos, por ejemplo, de conectividad al interior de la ciudad para promover la conectividad, pero ahora, ¿cómo esos proyectos, si esos proyectos de verdad han logrado identificar que ese aumento en la conectividad tiene un efecto positivo para, por ejemplo, las especies de aves u otras especies de animales? La verdad no lo he visto. Sí, es algo que se debería investigar.
Gracias, gracias. ¿Hay alguien más con alguna pregunta? Nora. Hay una en el chat. Que si podrías hablar un poco sobre la experiencia en Australia, acerca de si las expectativas fueron esperadas o cómo fue para ti, si fue difícil estar allá ¿Dónde, perdón? en Ah, Australia. sí, sí la veo. Eh, uh, eh, la verdad, en el tema personal sí fue sumamente difícil llegar a un lugar. Mi inglés, la verdad, no era bueno. Yo aprendí inglés unos meses antes, como 8 meses antes de irme a Australia. Entonces fue un shock cultural bastante fuerte. Fue difícil, pero, pero fue súper enriquecedor también, ¿ya? Porque la experiencia de vivir afuera en un país, sobre todo como Australia, Australia es sumamente recomendable para ir a estudiar. O sea, la gente es muy amable. Si les gusta la vida silvestre, lo van a pasar increíble porque hay animales por todos lados, incluso al interior de la ciudad, canguros sumamente normal, marsupiales arbóreos arriba de los árboles. Es, de verdad es un lugar sumamente maravilloso, ¿ya? Así que yo, de verdad, a pesar que al principio, sobre todo a mí me costó mucho por este cambio, sobre todo, más encima porque trabajaba con alguien que era igual muy conocido a nivel internacional, entonces igual me ponía una presión adicional porque estaba trabajando con alguien como muy importante. Es totalmente recomendable. Y también la calidad de la educación bueno, yo diría que es buena la calidad de la educación, pero en verdad es sumamente flexible. O sea, uno avanza en la medida que quiere avanzar, ¿ya? Entonces, depende mucho de uno cuánto quiera involucrarse, por ejemplo, o cuánto tiempo quiera dedicar a su investigación doctoral. Y la verdad, a mí me encantó el sistema de allá. Me habría gustado tener cursos porque al menos el doctorado que yo hice es solamente por investigación. Entonces no hay cursos, ¿ya? Lo que por una parte es positivo porque uno se enfoca directamente en la investigación y eso me permitió publicar 5 artículos científicos. Si hubiese tenido curso yo creo que no habría podido hacerlo. Pero por otra parte también me hace sentir un poco más débil respecto como a las ciencias básicas de un doctor en medio ambiente, ¿ya? Entonces tiene sus pros, sus contras, pero la verdad Australia totalmente recomendable para ir. Si tienen la oportunidad de ir, yo les diría que la tomen. Y si no tienen la oportunidad, les diría que la busquen, porque de verdad lo van a disfrutar mucho. La gente es maravillosa, no, la verdad, excelente, el entorno, el paisaje, las playas, no, todo muy bien. Mirna, ¿quieres comentar algo? Le iba a preguntar que si es muy caro para allá y vivir allá. Sí, nos dejaste todas así como... Sí, Sí, es muy qué, ¿verdad? caro. O sea, sí Ah, cuesta mucho vivir y viajar. sí, sí, el costo, al menos cuando yo estuve allá, sí, fue bastante alto, pero yo me fui por un programa de becas Chile. Entonces, la verdad, al menos tenía el financiamiento del gobierno para cubrir los gastos de educación y de mantención. Entonces, la verdad, no, yo me preocupaba solamente de estudiar, ¿ya? Pero es bastante caro. Yo tenía unos amigos mexicanos que estaban estudiando allá con una beca del gobierno mexicano, ¿ya? Y la beca del gobierno mexicano, claro, les cubría lo que era el costo de estudiar y también les cubría parte de la manutención, pero no les, claro, les alcanzaba como
para pagar, creo, la vivienda. Igual allá, o sea, olvídense de arrendar una casa para ustedes solas. Yo, arrendaba una pieza porque es demasiado caro, eso sí, ¿ya? Pero todas están en la misma, todas están arrendando piezas, entonces uno no se siente tan pobre como podría sentirse quizás en Latinoamérica. Pues qué padre, muchas gracias por compartirnos esa experiencia. También es importante que tengamos no nada más la información, sino todo esto que hay detrás, ¿no? Como decíamos ahorita, las vivencias y muchos de los y las que se conectan, pues están en proceso de investigación, están realizando algún posgrado, siempre es muy bueno tener esa información o cómo le va a otras personas por allá cruzando el charco, como decimos, ¿no? Pues chicas y chicos, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o pueden hacer algún comentario también antes de que ya nos faltan unos minutitos para cerrar. A ver, ya no hay preguntas por aquí por el chat. ¿No? Bueno, pues aquí están las chicas de la asociación. Se me olvidó mencionar al principio, perdón, es la primera vez que ando haciendo esto. Mirna, que ya platicaste con ella al inicio, Nora Villanueva también es parte de la asociación, y por aquí anda Lara todavía, ya se fue. Lara, que te hizo preguntas, aquí está, y Ceci Aguilar también anda por aquí. Y las demás no pudieron conectarse hoy, pero pues todas te agradecemos mucho. Y pues vamos a estar con más sesiones. Ojalá en un futuro podamos hacer algo y volver a colaborar. Y también pues muchas gracias a todos los que se conectaron, estuvieron pendientes. También el jueves tenemos otra sesión con Lidia Lozano a las 3 de la tarde también, ¿verdad? Sí, igual, a la misma hora. A las 3 de la tarde. Y bueno, gracias a todos y a todas, y muchas gracias, Nalida. Muy interesante tu investigación. Ahí vamos a tomar información como ejemplo. Pues gracias. Muchas Sí, gracias. Muchísimas gracias y saludos. Gracias. De verdad, muchas gracias a ustedes por darme el espacio para compartir lo que hago. Y bueno, tienen mi contacto si eventualmente tienen más dudas, si quieren, no sé, hacer algo, si tienen preguntas de Australia, la verdad, sí, no hay problema, me pueden escribir. Muy bien. O si queremos ir a Chile a hacer investigación. Claro, si quieren Sí. venir a Chile, una pasantía. De hecho, ¿cuándo fue? Creo que el año pasado vino una estudiante mexicana, ¿sí? A hacer una pasantía dentro del proyecto. ¿Sí? Así que está abierto. Muchas de las preguntas que de repente hacemos que, pues sabemos, ¿no? Que los temas de investigación a veces son muy enfocados a algo muy, muy, muy específico. Es porque como compartimos ese tipo de problemáticas, pues queremos aprovechar cuando alguien más, ¿no? De otra parte ha hecho cosas relacionadas y queremos saber qué se hace en otro lugar, ¿no? Pero, pues como comentas, es muy importante saber en qué hace falta. Es muy interesante eso que en la ciudad muchas veces es donde hace falta o donde hay muchos vacíos de información, y pues es bueno también tener este panorama para saber hacia dónde ir, ¿no? En el proceso de investigación. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, Dalida. Gracias. Hasta luego. Chao.